El laboratorio que es pequeño en dimensiones, es un laboratorio que está destinado a analizar todo lo que es la electrónica de los nuevos equipos de iluminación. Es decir, de hace aproximadamente 10 años a la fecha, todo lo que era iluminación sufrió una transformación enorme debido a la aparición de los LED de alta eficiencia energética, ¿tá? Y que siguen todavía en plena evolución, ¿no? Es decir, cada vez tenemos LED que emiten más luz con menos consumo eléctrico. Y esto hizo que vaya desapareciendo, por suerte, todo lo que es la iluminación domiciliaria basada en lámparas de bajo consumo, es decir, las lámparas de tipo fluorescentes compactas, que eran tremendamente contaminantes, por el mercurio que tiene adentro y por toda otra serie de componentes que utilizaban. Y empezaron a aparecer estas pequeñas lámparas de LED, ¿tá? Y entonces, con potencias que son menos de la mitad de las potencias de la lámpara fluorescente compacta para la misma cantidad de luz, hoy nos estamos iluminando con eso. Si bien tienen ciertos bemoles. Pero bueno, la transformación enorme que se fue dando se dio principalmente en alumbrado público, ¿no? Y el alumbrado público se basó en una tecnología que fue tremendamente confiable durante los últimos 70, 80 años, que eran las lámparas de descarga con equipos auxiliares electromagnéticos, básicamente una suerte de transformador, un inductor que limitaba y le daba la corriente necesaria para que la lámpara trabaje con otros componentes más. Bueno, esa tecnología se estableció durante un periodo, como les digo, de 60, 70 años, sumamente confiable, pero energéticamente ya a esta altura poco eficiente comparado con la eficiencia que fueron ganando los LED. En la primera etapa los LED no tenían mejor eficiencia que las lámparas de descarga, pero la propia evolución fue llevando a que hoy sí. Y las ventajas, digamos, que tiene la luz LED es que, cuando está bien dimensionada y el equipo es bueno, se consiguen, una reproducción cromática mucho mejor que con las lámparas de sodio, donde todo tiende a ser amarillo. Entonces, bueno, rápidamente fue aceptada la tecnología LED, pero se generó un hueco importante en el conocimiento de las personas que gestionan los sistemas de alumbrado público, la mayoría dependientes de municipios en la Argentina y unos pocos dependientes de empresas, ¿no? Y lo cierto es que no hay conocimiento respecto de la tecnología que se emplea en los equipos de iluminación pública o en los equipos de iluminación domiciliaria. ¿En qué sentido? En que el LED sí es posible de entender, se lo entiende luminotécnicamente, hay centros de luminotecnia que son referentes en Latinoamérica, como es el Centro de Luz y Visión de Tucumán, o la gente del INTI, que también tienen hacen un análisis del funcionamiento de equipos de iluminarias, o la gente de La Plata, ¿tá? Pero lo cierto es que cuando vamos a cómo funciona realmente la luminaria LED, bueno, ahí hay un desconocimiento importante y bueno, ahí salimos nosotros como laboratorio de referencia porque venimos trabajando en este tema por más de 20 años en lo que es electrónica en iluminación, ¿tá? Si arrancamos 10 años antes que apareciera la electrónica para los LED, la veíamos en la electrónica para lámparas de descarga que, bueno, no funcionó realmente como tecnología, pero que en el LED encontró lo ideal. Y para poder entender mejor lo que se mide en este laboratorio, tenemos que preguntarle al ingeniero Fabio Vicintorio justamente sobre esta cuestión, para entender el porqué de la importancia de conocer bien lo que se compra en un mercado de luminarias LED, donde en la industria encontramos distintas calidades, sobre todo en el funcionamiento eléctrico de las piezas. Nosotros cuando hacemos el análisis técnico lo que vamos a hacer es tratar de validar el comportamiento eléctrico, electrónico, y cuando hablamos eléctrico es lo que produce la luminaria hacia la red eléctrica. ¿Por qué? Porque hay equipos que son muy malos y generan daños en la red eléctrica y daños en los usuarios que están conectados a esa red eléctrica si se los usa en forma masiva. Entonces, lo primero que se busca es ver que no genere contaminación de las redes eléctricas, porque realmente eso es un fenómeno que existe, la contaminación de las redes eléctricas a partir de electrónica con muy poco desempeño y con muy poco diseño. Y eso existe, ¿tá? Entonces lo primero que se evalúa es eso, si la luminaria funciona correctamente desde ese punto de vista, entonces se empiezan a evaluar otros parámetros
que tienen que ver con el funcionamiento de la lámpara, si el rendimiento eléctrico y la constancia en la emisión de luz son válidos, que no haya parpadeo en la emisión de luz, es decir, todos parámetros que tienen que ver con el funcionamiento de la electrónica sin meternos en la parte luminotécnica, porque ahí no tenemos capacidad realmente. Y existen centros de referencia, como dije, el de Tucumán, que son muy buenos. Entonces hacemos justamente lo que Tucumán no puede hacer o eventualmente el INTI no puede hacer, meternos dentro de la electrónica de los dispositivos, ¿no? Y evaluar, bueno, su comportamiento térmico, su durabilidad desde el punto de vista electrónico y todas las fallas que pueden tener de diseño y que pueden afectar al usuario o a la red eléctrica. Y en los últimos años hemos sido testigos del cambio de luminarias en la mayoría de las ciudades, el reemplazo de los viejos equipos de sodio por luminarias LED. Esto obviamente que también se ha ocurrido en la ciudad de Paraná, donde hay aproximadamente un 30% de luminaria LED en toda la ciudad. Y le preguntamos a Fabio Vicintorio sobre la experiencia que tiene la UTN junto con la Municipalidad de Paraná. Con Paraná se generó una relación, una simbiosis muy buena desde hace varios años atrás, con los profesionales y particularmente con Carlos Badneborde, que bueno, ahora ya se jubiló de la municipalidad, pero que fue durante mucho tiempo referente en alumbrado público en la provincia también. Decidimos en su momento, bueno, colaborar para ver cómo podíamos ayudar a ellos a seleccionar qué tipo de luminaria era mejor o peor, entre comillas, o cuáles podrían ser aplicables y cuáles no. Entonces, bueno, desde que decidimos llevarlo adelante, avanzamos sobre esta línea de trabajo y entonces, bueno, cada vez que la municipalidad recibía muestras de parte de los fabricantes, lo que hacíamos era, luego de las pruebas que ellos hacen en vía pública y de probarlos un periodo de tiempo y evaluar a ver cómo funcionan y hacer mediciones de iluminancia, es decir, cómo emiten en la vía pública y hacer todo un protocolo de ensayos que ellos tenían, pasarnos a nosotros para que las evaluemos desde el punto de vista electrónico y validemos realmente el funcionamiento electrónico, térmico, es decir, todos los parámetros que nosotros medimos que sabemos que dependen de la electrónica. Una vez que las dos evaluaciones coinciden respecto de las prestaciones de una luminaria, se les manda el informe a los fabricantes, sea favorable o sea desfavorable, se les dice qué es lo que está ocurriendo y se valida después como equipo para ser utilizado en la vía pública en la ciudad de Paraná. Es decir, muy pocos municipios trabajan así en el país, realmente, y digamos con una gran alegría el último año porque la municipalidad, decidieron montar un laboratorio como el nuestro dentro de la municipalidad y entonces, bueno, ahora hay alumnos de la facultad que están trabajando con nosotros acá, que aprenden acá y que están montando ese laboratorio a futuro. Es decir, eso es fantástico, va a ser posiblemente el único municipio en el país que tenga esa infraestructura, ¿no? Y es importantísimo, sobre todo porque Paraná, hay que tener en cuenta, tiene 32.000 luminarias aproximadamente. La idea es reemplazar todo hacia LED, porque eso implica una reducción de consumo energético enorme, pero bueno, lleva su tiempo tanto desde el punto de vista de la ingeniería como desde el punto de vista económico, ¿no? Poder hacer ese reemplazo. Es fundamental, es decir, yo siempre lo digo, tanto en mis trabajos de diseño en la parte privada como en lo que hacemos en la facultad, en el laboratorio todo funciona de la mejor manera, pero cuando lo llevamos a la calle aparecen un montón de parámetros que uno no tiene previsto. Es decir, pensémoslo así, esa luminaria que está puesta ahí es, desde el punto de vista luminotécnico y electrónico, total y absolutamente impecable. Es una luminaria de General Electric. Pero la realidad es que ponerla en la calle es un problema, porque cada vez que hay que abrir la puerta de esa luminaria, no tiene un sistema de sujeción que sea adecuado. Es decir, se desprenden las partes, bueno, tiene problemas mecánicos. Y eso en el laboratorio uno lo probaría y, bueno, pero cuando uno lleva a la calle y se le da a la gente que realmente hace la instalación, vuelven no muy contentos con ese tipo de luminaria, diciendo, no, pero es un problema, que montarla, que se cae la bandeja, que se cae el equipo, bueno, tienen razón, esa es una prueba. Después aparecen un montón de otros factores como pueden ser climáticos, es decir, nos hemos encontrado con una gran cantidad de luminarias fabricadas en el exterior que desde el Crespo particularmente y de Paraná también nos informaban que se llenaban de agua. Entonces nos pidieron hacer ensayos
para ver si le estaban entrando agua. Y la realidad es que hicimos ensayos hasta 120 bar de presión con agua y no les ingresa agua. Es decir, es un problema de condensación por los niveles de humedad ambiente que nosotros tenemos. Y cuando esa condensación se produce, empiezan a generarse toda una serie de defectos en la parte electrónica que llevan a la destrucción, incluso a la explosión del equipo con incendios y demás. Es decir, vimos cosas bastante extrañas y aparentemente el problema en gran medida viene por ese lado. Entonces, llevarlo a la calle es fundamental porque ahí uno sabe realmente qué es lo que ocurre. Y ahora nos vamos a centrar en un caso particular que tiene que ver con el túnel subfluvial Paraná-Santa Fe, que incorporó hace unos años, a partir del 2010, los tubos fluorescentes LED. Se hizo todo el recambio del tipo de iluminación. Y desde el laboratorio de la UTN Paraná se analizaron estos tubos y cuál fue el rendimiento a lo largo del tiempo. Hubo una sorpresa por el buen funcionamiento de estos tubos, porque siguen brindando una luz de calidad casi como cuando fueron instalados y porque se quemaron muy pocos equipos. Y nos vamos a detener aquí en un factor clave que permitió justamente este buen funcionamiento que sorprendió a propios y a extraños. De eso nos va a contar el ingeniero Fabio Vicintorio. Eso fue una experiencia excelente, es decir, cuando supimos que se iban a reemplazar los tubos fluorescentes, es decir, con anterioridad, inclusive allá por el año 2001, 2000, hablamos con el ingeniero Kuchen, que era el que estaba a cargo, y ellos tenían mucho miedo de reemplazar el tubo fluorescente convencional por digamos, en ese momento, por la electrónica que lo iba a hacer más eficiente ese tubo fluorescente. Entonces trataron de prolongar lo más posible el funcionamiento de los viejos equipos instalados por los alemanes cuando se hizo el túnel, ¿no? Bueno, se tomó la decisión, porque eso ya no iba más, de pasar a tecnología LED. Ellos hicieron toda una serie de ensayos con tecnología de Santa Fe, más con los fabricantes, y seleccionaron un tubo, que era un tubo de marca Philips. Bueno, cuando nosotros nos enteramos que se reemplazaron, pedimos autorización al túnel para poder hacer un seguimiento del desempeño. Entonces hicieron durante los primeros 3 años un seguimiento permanente. Entre las cosas que se hacía era montar el instrumento este que tenemos para medir iluminación en un vehículo y hacíamos 4 o 5 pasadas para no interrumpir la circulación del túnel, registrando los niveles de iluminancia que teníamos adentro y ver si eso iba cambiando a lo largo del tiempo. Posteriormente se instalaron equipos que medían en forma continua dentro del túnel los niveles de iluminancia. Y lo que se buscaba particularmente era, como es una tecnología totalmente nueva la que se implementaba ahí, era definir cuál era la tasa de fallo que iba a tener. Y lo cierto es que no la hubo. Inclusive los tubos, que ahora los están empezando a reemplazar o están viendo la posibilidad de reemplazarlos, ya superaron la vida útil del fabricante. Sobre los 3.800 tubos prácticamente no hubo, es decir, estamos hablando de 2, 3 o 4 que se dañaron en funcionamiento, pero el resto no se dañó en absoluto y siguen funcionando, y los hemos evaluado, digamos, a la mitad de la vida útil y posteriormente de la vida útil, y lo único que encontramos fue una reducción de los niveles de emisión por, bueno, la contaminación propia de los gases de escape de los vehículos, ¿no? Que se introduce dentro del tubo, digamos, lo ensucia por fuera, pero también lo ensucia por dentro. Pero cuando uno hace la limpieza de ese tubo, lo hicimos con la gente de Tucumán, y con todo el equipamiento que ellos tienen desde el punto de vista luminotécnico, y bueno, con el tubo limpio había tenido una depreciación que era menor al 13%, es decir, muy buena. Este trabajo lo fuimos presentando en distintos congresos a nivel panamericano y nacional, y nos encontrábamos con la gente de Philips, y la gente de Philips no podía creer realmente que los tubos tuvieran ese desempeño, porque ellos no esperaban. Y es claro, porque la norma dice que la vida útil de un tubo se fija cuando el 50% de la población murió, digámoslo así, al 50% del tiempo. Así que el 100% de la población en el 100% del tiempo es algo que ellos no tenían previsto de ninguna manera. Y realmente, bueno, los últimos que sacamos ya después de yo no me acuerdo en este momento si eran 35 o 50.000 horas, los evaluamos electrónicamente y no tienen ningún tipo de deriva ni electrónica, ni térmica, ni siquiera ningún envejecimiento de componentes. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros medíamos la iluminancia también tomábamos temperatura del túnel.
y lo hicimos a lo largo de prácticamente 2 años. Y la temperatura del túnel no pasa de los 32 grados en verano y de los 17, 18 grados, un poquito por debajo, alguna vez medimos hasta 13 grados en invierno. Es decir, están en el rango de temperatura que es ideal para cualquier tipo de electrónica. Y sin duda que este caso del túnel, que tuvo un excelente rendimiento en esta tecnología incorporada, posibilitada por, como decía el ingeniero, las temperaturas muy homogéneas que tiene justamente el lugar donde funcionan y están instalados estos tubos. Pero más allá de la experiencia del túnel, a nivel general las luminarias públicas tienen un próximo desafío: seguir aumentando el porcentaje de luces LED que vemos en las calles, pero también incorporar a las energías renovables, a las energías alternativas como fuente de alimentación. Le consultamos al ingeniero Vicintorio cuántos avances hay al respecto. En este momento tenemos un convenio firmado con la municipalidad de colaboración para llevar adelante un proyecto de investigación que estaría en la etapa final de evaluación para empezar a estudiar lo que es el siguiente paso en iluminación pública, y es la utilización de energías alternativas. Entonces, bueno, hoy se establecen 3 posibilidades, es decir, los equipos o luminarias autónomas que ya tienen su panel solar y que funcionan independientemente de la red. Lo único que hace uno es montarlos en la columna y se alimentan solos, tienen su batería interna, tienen un costo elevado, pero no es una tecnología que esté totalmente madura. Entonces, las otras 2 opciones que hay son, digamos, lo que se llama off-grid, es decir, fuera de red, un banco de baterías que se alimenta desde una instalación solar, que no tiene que ser muy grande, es decir, estamos hablando de 4 paneles aproximadamente por cuadra, es decir, cada 100 metros necesitaríamos un máximo de 4 paneles y un banco de baterías para alimentar esas luminarias, las luminarias que hay dentro de una cuadra. Y la tercera topología es la que se llama de balance neto cero, y es donde, bueno, utilizamos la red eléctrica, pero hay una serie de paneles fotovoltaicos que inyectan energía durante el día y un sistema que administra la energía de las luminarias LED en función de lo que se pudo recolectar durante el día. Es decir, ahí se manejan los niveles de iluminación y de potencia emitida en función de lo que se hizo durante el día, para tratar de optimizar el consumo eléctrico. Eso es lo que se está probando en gran medida en el mundo hoy. Pero lo que es seguro es que en los próximos años veamos que todo el alumbrado público, digamos, tenga una migración como tuvo en el LED, lo tenga hacia alimentación con energías alternativas, ¿no? Deje de tomar energía de la red. Y es importante porque en Argentina en este momento está el alumbrado público en el orden del... Llegó a ser el 6% y debe estar en el 4% de la matriz energética, es decir, de toda la energía eléctrica que se produce en el país, el 4% aproximadamente es alumbrado público. ¿Tá? No es poco. No es poco. Es decir, si calculamos lo que consume el alumbrado público de Paraná, es varias veces más que lo que consume el Parque Industrial de Paraná digamos, a funcionamiento a pleno.